En los medios de comunicación se ha hablado bastante sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Todo el mundo a estas alturas del juego ya debe estar enterado de lo que sucede en torno a estas dos naciones. La realidad está ahí. Otra guerra más para el mundo. Otra guerra que se pudo haber evitado. Pero como el tiempo no retrocede, los combates se llevan a cabo e incluso ya se están negociando acuerdos para darle salida al conflicto. Acuerdos que todo el mundo espera lleven al cese de la guerra. Pero de no ser así, existen oscuros escenarios que se pueden convertir en el desenlace de esta lucha. Escenarios que pueden sumergir al mundo, en el peor de los casos, en largas y sangrientas guerras con el uso de armas nucleares y biológicas, y en el mejor de los escenarios, acuerdos de paz. Así que mejor acomódese, porque lo que viene ahora es pura información de importancia. Para poder analizar los posibles desenlaces de la operación militar de Rusia en Ucrania, debemos de tener bien claro cómo inició todo. Pero no se preocupen, no les voy a cansar con información pasada, solo daremos unas pinceladas sobre los eventos importantes. Todos sabemos que Ucrania es una ex república soviética que vivía en paz hasta el año 2014, año en que tras el golpe de Estado respaldado por Occidente en Kiev, Ucrania comenzó a recibir equipo militar y entrenamiento de la OTAN. Ese año comenzaron sus aspiraciones de pertenecer a la alianza. Desde la primavera de 2014, el gobierno de Kiev ha estado en guerra con las fuerzas disidentes en las regiones de Donetsk y Lugansk. Cuando las nuevas autoridades de la capital ucraniana enviaron tropas para intentar aplastar por la fuerza los levantamientos de Donbass. Al menos 13.000 personas murieron en el conflicto y más de 33.000 resultaron heridas, con 2,5 millones de civiles obligados a huir de sus hogares. 1 millón de ellos a la vecina Rusia. En febrero de 2015, el presidente de Ucrania se reunió con los líderes de Rusia, Alemania y Francia en Minsk, Bielorrusia, para elaborar los acuerdos de Minsk, destinados a poner fin a la guerra civil mediante la reintegración del Donbass en Ucrania a cambio de la autonomía garantizada constitucionalmente. En los siguientes años, Kiev se negó a implementar el acuerdo de paz de Minsk, y un intento de hacerlo por parte del presidente Volodymyr Zelensky en 2019 fracasó después de que decenas de miles de ultranacionalistas y veteranos de la guerra en el Donbass salieran a las calles de Kiev y amenazaran con derrocarlo. Desde entonces el conflicto continuó con un cese al fuego inestable, interrumpido por ataques de francotiradores y fuego de artillería y morteros casi a diario. En noviembre del 2021, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó su temor a la expansión de la OTAN cerca de su territorio y dijo no descartar una respuesta militar en caso de sentirse amenazado por la alianza. En diciembre del 2021, Rusia vuelve a reiterar su petición de garantías a Estados Unidos y sus aliados de la OTAN de que la alianza no se expandirá hacia el este. El pasado 17 de diciembre del 2021, Rusia reveló el contenido del borrador de un acuerdo de seguridad en el que, entre otras cosas, se opone al ingreso de Ucrania y otros países exsoviéticos a la alianza, al tiempo que pidió el retroceso del despliegue de tropas y armas en Europa Central y Oriental. Putin, en su discurso del 21 de diciembre, volvió a criticar la ampliación de la OTAN desde la caída de la Unión Soviética y responsabilizó a Occidente de poner a Ucrania contra Rusia. Putin dijo lo siguiente: lo que Estados Unidos está haciendo en Ucrania está a nuestras puertas y deben entender que no tenemos ningún otro lugar al que retirarnos. En Ucrania, bajo la protección de Estados Unidos, están armando e instando a los extremistas de un país vecino a Rusia contra Crimea. ¿Creen que simplemente miraremos de brazos cruzados? Si nuestras contrapartes occidentales continúan con una línea claramente agresiva, emprenderemos contramedidas técnico-militares proporcionadas y responderemos con firmeza a los pasos hostiles. Me gustaría enfatizar que tenemos todo el derecho de hacerlo.
Tras las advertencias de Putin, las partes se reúnen para buscar solución a las tensiones. Pero en junio de 2021, Estados Unidos y Ucrania anuncian los ejercicios militares Sea Breeze, organizados por Estados Unidos y Ucrania en el Mar Negro, y que incluyeron a 32 naciones, entre ellas España. Estos ejercicios terminaron con la frágil paz alcanzada tras la cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin, y tanto Ucrania como Rusia comienzan a desplegar tropas cerca de sus respectivas fronteras. El 20 de septiembre del 2021, las Fuerzas Armadas de Ucrania empiezan los ejercicios militares Rapid Trident con las tropas estadounidenses, en medio del conflicto armado con las milicias de Donbass. Rusia responde con ejercicios militares en sus fronteras y en Crimea. El 16 de diciembre de 2021, Ucrania anuncia que permitirá el acceso a su territorio a tropas de países de la OTAN para participar en 9 ejercicios militares. Tras el anuncio, Rusia expresa su preocupación respecto a la militarización de su estado vecino y por el despliegue de tropas de la OTAN en suelo ucraniano, e instó a la alianza nuevamente a presentar garantías de no expansión de la OTAN hacia el este y de la seguridad de Rusia en la región. Tanto Estados Unidos como Rusia, Ucrania, Francia y Alemania vuelven a reunirse para intentar calmar las tensiones. En enero del 2022 comienzan las acusaciones sobre una posible invasión a Ucrania por parte de Rusia. Pero a pesar de las tensiones, Estados Unidos, Ucrania y los países miembros de la OTAN vuelven a realizar ejercicios militares en Ucrania, cerca de las fronteras de Rusia. We're ready to continue talks in good faith with Russia. Germany has also been a leader in pushing de-escalation of tensions and encouraging dialogue through the Normandy format. But if Russia makes a choice to further invade Ukraine, we are jointly ready and all of NATO is ready. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you. Y Moscú responde iniciando maniobras militares con 10.000 soldados en las fronteras de Ucrania y Georgia. A principios de febrero del 2022, ambas partes comienzan ejercicios militares a gran escala, y mientras Occidente acusa a Moscú de planear una invasión a Ucrania, el Kremlin pide garantías de seguridad y amenaza con usar la fuerza si la OTAN continúa expandiéndose en Ucrania. Вот все, что делали наши партнеры, так назовем, Соединенные Штаты, в предыдущие годы, обеспечивая якобы свои интересы и якобы свою безопасность за тысячи километров от своей национальной территории. Они это делали, вот наиболее такие жесткие и яркие вещи, без всякой санкции Совета Безопасности ООН. Вот Югославию бомбили. Под каким предлогом? Что санкции Совета Безопасности, что ли? Где Югославия, где США? Уничтожили страну. Да, там внутренний конфликт, там свои проблемы. Но кто дал право наносить удар по европейской столице? Никто. Просто так решили, а сателлиты за ними бежали сзади, подтягивали. Вот и все международное право. А под каким предлогом вошли в Ирак? Разработка оружия массового уничтожения в Ираке. Зашли, страну разрушили, создали очаг международного терроризма, а потом выяснилось, что ошиблись. Потом сказали, нас разведка подвела. Ничего себе, разрушили страну, разведка подвела, и все объяснение. Оказывается, не было там никакого оружия массового поражения. Никто не готовил. Наоборот, когда-то было все, как положено, уничтожили. А в Сирию как зашли? Что, санкции Совета Безопасности? Нет? El 21 de febrero del 2022, en medio de una concentración militar ucraniana y Rusia cerca del Donbass y de informes de cientos de violaciones del alto al fuego por parte de observadores de la OSCE, Rusia toma la medida sin precedentes de reconocer a las autoproclamadas repúblicas de Donbass como repúblicas independientes.
считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики y Luganskay Народной Республики. Días después, en la noche del 23 de febrero, en medio de continuos ataques ucranianos, los estados solicitaron formalmente a Rusia asistencia militar. En la mañana del 24 de febrero, Moscú lanzó lo que el presidente Putin denominó Operación Militar Especial en Ucrania para desmilitarizar y desnazificar el país. De la noche a la mañana, la decisión de Putin parece haber hecho que el mundo sea menos seguro, aumentando los temores de que estalle la Tercera Guerra Mundial en cualquier momento. Y tras días de iniciado el conflicto, comienzan a verse las primeras consecuencias. Una ola de sanciones sin precedentes llueven sobre Rusia y comienzan a cerrarse los cielos en Europa, afectando el transporte de mercancías y turistas en todo el mundo. Las sanciones llegan como mecanismos de presión para forzar a Rusia a detener su operación. Como vemos, las sanciones no parecen haber ayudado a que Putin eche el freno de su ofensiva, sino más bien todo lo contrario, ha aumentado la presión de las tropas rusas. El martes 1 de marzo, Moscú ha asegurado que habrá bombardeos en la capital ucraniana y ha pedido a todos sus ciudadanos que abandonen sus hogares. Al tiempo de lanzar una contraofensiva para paliar las sanciones aplicadas contra Rusia, que también han comenzado a notarse en otras economías. La prohibición de Putin de hacer pagos en moneda extranjera a empresas y ciudadanos rusos envía al borde del impago a la mayor parte de la deuda externa de Rusia, 478.000 millones de dólares. Los más afectados, China y la Unión Europea. La contraofensiva rusa frente a las sanciones también hará daño a la economía de los Estados Unidos, España y América Latina, especialmente en la subida de los precios. Rusia es un importantísimo jugador a nivel mundial en exportaciones de paladio, aluminio, petróleo, gas natural y trigo. Todo esto nos comenzará a afectar desde el mismo momento en que el precio de las materias primas y los precios de los bienes que consumimos cada día, como los alimentos y la energía, comiencen a aumentar rápidamente. Como vemos, las sanciones no han surtido el efecto deseado, sino todo el contrario. Otro desenlace del conflicto puede ser el hecho de que la operación de Rusia sobre Ucrania alcance los objetivos deseados por el Kremlin y Rusia se apodere de todo el territorio ucraniano y deponga al actual gobierno de Zelensky. Para cumplirse este escenario, solo falta que las tropas rusas se apoderen de Kiev, ya que la segunda ciudad ucraniana más grande ya se encuentra bajo el control ruso, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Este sería el escenario más probable si no funcionan las negociaciones de un acuerdo de paz. Hasta un ciego puede ver que las tropas ucranianas no podrán detener el avance de la maquinaria bélica rusa, por lo que de continuar el conflicto, las tropas ucranianas serían derrotadas en semanas y su gobierno derrocado. Esto lo saben muy bien en Occidente. Por esto, antes de que el gobierno ucraniano sea derrocado, Estados Unidos y la OTAN podrían redirigir la presión hacia los aliados de Rusia y de esta manera quitar el respaldo que estos le brindan. A pesar de que Estados Unidos dijo que no enviaría tropas a Ucrania y solo se limitaría al envío de armas, Washington también puede presionar a Rusia, aumentando la presión sobre sus principales aliados como Corea del Norte, China, Venezuela, Bielorrusia, Irán y Siria. Y esta presión puede llegar con sanciones para ahogar las economías de los aliados del Kremlin y forzar un cambio de gobierno en estos países. Washington también podría optar por lanzar operaciones militares contra los aliados de Rusia, desatando nuevos conflictos militares en estos países, ahora que Rusia no puede brindarle un gran apoyo, ya que libra una operación militar en Ucrania. Por esto, durante los próximos días, podríamos comenzar a ver cómo se intensifican los conflictos en torno a los aliados de Rusia. Si la presión a los aliados de Moscú no es suficiente, Occidente podría optar por infiltrar tropas de la OTAN en Ucrania, extendiendo por más tiempo el conflicto, convirtiendo a Ucrania en el próximo Siria y desestabilizando la región.
Este escenario podría estar llevándose a cabo en estos momentos. Según informes de medios rusos, aún sin confirmar, soldados de Estados Unidos, Reino Unido e Israel estarían luchando en estos momentos junto a soldados ucranianos. Estos soldados, según los medios, llegaron a Ucrania como voluntarios y se infiltraron en el ejército ucraniano. Esto aumenta el riesgo de que otras naciones se sumen al conflicto, al igual que las recientes amenazas de Ucrania de lanzar misiles contra Bielorrusia, arrastrándola a la guerra. Y el hecho de que Bielorrusia sea arrastrada al conflicto abre la posibilidad de que otros países se lancen a apoyar a Ucrania y se expanda la guerra en Europa. En un escenario donde países europeos se integran a combatir en la guerra en Ucrania, abre la posibilidad de que Rusia ataque en Ucrania efectivos de un país miembros de la OTAN, provocando que la alianza responda y se enfrente abiertamente a la Federación Rusa. Entonces ahí ya estaríamos hablando de una tercera guerra mundial con el uso de bombas nucleares. Y a pesar de que el riesgo de que Putin ordene el uso de armas nucleares en respuesta a una intervención de Estados Unidos o la OTAN es muy bajo, no puede descartarse del todo. Este desarrollo profundamente preocupante subraya cuán alto se ha vuelto el riesgo nuclear mundial en las últimas semanas. Por esto la guerra en Ucrania debería ser una llamada de atención para todos de que los peligros nucleares son reales. Por un lado, Rusia tiene el mayor arsenal de ojivas nucleares del mundo, incluida la superioridad en armas nucleares tácticas diseñada para el uso en el campo de batalla. Por otro lado, el socio estratégico más poderoso de Ucrania, Estados Unidos, también tiene un arsenal nuclear extremadamente grande y sofisticado. Los socios de la OTAN, Francia y el Reino Unido, tienen sus propias capacidades nucleares avanzadas, y los estados que comparten la OTAN, Bélgica, Alemania, Italia, los Países Bajos y Turquía, albergan armas nucleares estadounidenses en su territorio. El peligro más grave es la de la percepción errónea. El riesgo de que Rusia malinterprete las medidas adoptadas por Estados Unidos o la OTAN en apoyo de Ucrania como una provocación estratégica deliberada. Este no es un escenario descabellado, dada la postura nuclear de Rusia, que mantiene las fuerzas nucleares en alerta máxima, y dadas las amenazas nucleares realizadas por el presidente Putin. En los minutos previos al inicio de la ofensiva militar, Putin amenazó a cualquiera que interviniera con consecuencias como nunca antes había experimentado en su historia. Fue un escalofriante recordatorio de que Rusia, al igual que Francia, Pakistán, el Reino Unido, Estados Unidos y Corea del Norte, no descarta usar armas nucleares primero en un conflicto. Pero aun si ninguno de los escenarios antes descritos se hace realidad, lo cierto es que la ofensiva de Rusia contra Ucrania marca un peligroso precedente que puede llevar al mundo a una era de oscuridad, porque va a crear un mundo en el que los líderes de los estados con armas nucleares o con mayor poder militar puedan emprender campañas expansionistas sin las restricciones del derecho internacional y sin temor a represalias, resurgiendo la histórica práctica del colonialismo.